Éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Ya lo anticipábamos, la UNESCO ha alertado de que habrá un déficit de docentes en el mundo, en el planeta, entre 44 y 50 millones de maestros menos para el año 2030. Venezuela no parece que va a ser la excepción. Digamos por ciertas las denuncias que los gremios educativos hacen sobre deserción de cientos o de miles de docentes. Esto a pesar de que el Ministerio de Educación diga lo contrario. Son años los que llevan los maestros denunciando bajos salarios, condiciones laborales precarias, alta rotación en la profesión. Mucho hemos hablado de este tema acá, de los malabares que tiene que hacer un maestro, un profesor que gana apenas entre 14 o 50 dólares al mes y que han tenido que agregar a su carga, a su labor educativa, pues trabajos informales. Hoy vamos a conversar con dos profesores y tenemos el sonido de un tercero, que además son directores de escuelas de educación en el país. Es decir, son las escuelas que forman a los que van a ser los profesores y los maestros que luego irán a las aulas a enseñar. Tenemos vía telefónica a Celsa Afonso, es directora encargada de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, es educadora, especialista en proyectos educativos comunitarios. Muy buen día, profesor Afonso, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, gracias por la invitación y participar con los compañeros. Muchísimas gracias por atendernos. Julio Salas está con nosotros acá en el estudio. Julio es doctor en educación, postdoctor en filosofía, ciencias de la educación, es director de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana. Doctor Salas, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. A ver, antes de pasar a esto de la UNESCO, yo quisiera preguntarle a ambos, comienzo con usted, profesor Afonso, en términos generales, y pregunto ya para preescolar, para primaria, bachillerato, universidad, en instituciones públicas sobre todo, ¿qué se ha hecho en vacaciones? ¿Qué se ha debido hacer en este tiempo en que hemos debido invertir ganas, esfuerzos y recursos? A ver. Lo primero, los colegios se abocaron a organizar en cuanto a lo que es las clases híbridas, mejorar o desarrollar en los profesores competencias en lo que corresponde con inteligencia artificial y el eje tecnológico. Es lo que han venido trabajando los colegios y es lo que han solicitado, en el caso de nosotros, en la Universidad Católica Andrés Bello, los talleres. ¿Sí? En la formación de acompañamiento docente, nosotros hemos estado trabajando con los docentes en lo que son fundamentos prácticos para la enseñanza en línea. Doctor Salas, suele decirse que este tiempo, el tiempo de vacaciones, quiero decir, es para mejorar infraestructuras, para dotación, para formación también, el trabajo sobre el currículum educativo, el pensum, para el descanso, por supuesto, también merecido. Pero sí, ¿siente que se invierte en ello? Sí, no, las vacaciones son momento de no asistir a las universidades o a las instituciones, pero sin embargo es momento de trabajo. Esos procesos de revisiones curriculares, esos procesos de adaptaciones curriculares, de adaptación de programas, de precisamente capacitación docente y ofrecer a los docentes esas posibilidades de obtener esas herramientas y competencias necesarias para afrontar esa demanda que existe afuera, ¿no? Porque tenemos una demanda real y esos diseños curriculares nuestros son los que tienen que dar respuesta a esa demanda que tenemos afuera. Formación docente que pueda atender esa población estudiantil que tenemos hoy en día, que forma parte de una sociedad posmoderna, y esta sociedad posmoderna demanda mucho más porque ha habido mucho avance a nivel tecnológico, religioso, educativo, y evidentemente un docente formado en ese modelo academicista de hace muchos años evidentemente no va a tener las competencias necesarias para hoy, y ahí debe estar el primer elemento, ¿no? Ubicarnos y trabajar diseños curriculares enfocados por competencias, no por objetivos, en enseñar a hacer, con 4 elementos básicos fundamentales para eso: qué, cómo, con qué y para qué. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Con qué recursos? ¿Y para qué? Que es lo más importante, que es donde debe haber una transferencia de aprendizaje. Porque es donde debemos contextualizar todos esos procesos y esas competencias que adquirimos en ese mundo real que tenemos afuera, full demandante. Ahora, eso en papel y en la teoría suena muy bien, pero luego uno se estrella contra esta proyección que hace la UNESCO, que para el año 2030 el planeta, el mundo todo, va a tener entre 44 y 50 millones de maestros menos. Vuelvo con usted, profesora Afonso. ¿Cuál es la tendencia en los números de ingresos a las escuelas de educación en el país? En su caso, por ejemplo, en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿cuál es la tendencia?
Bueno, la tendencia ha sido, como ya lo declaró en su momento el doctor Tulio Ramírez, el director del doctorado en Educación en la Universidad Católica Andrés Bello, que desde el 2008 hemos tenido una reducción del 76% en la matrícula y un 88% en los graduandos. ¿Sí? Actualmente la Escuela de Educación de la UCAP tiene un número de estudiantes de 105 y te estoy hablando, en mi momento cuando estudié hace 30 años, era de 1.500 estudiantes. ¡Wow! No llega a 10%. Exactamente. Y en su caso, doctor Salas, ¿qué ocurre en la Universidad Metropolitana? Bueno, nosotros en la Universidad Metropolitana tenemos un panorama un poco distinto. A ver. Sí es cierto que las matrículas de las universidades, especialmente públicas, han disminuido. Universidades que atendían una población de 2.500 estudiantes con varias sedes, incluso en zonas rurales, ya están manejando poco menos de 500. Sin embargo, nuestra Escuela de Educación ha tenido un incremento de estudiantes debido a las condiciones que le brinda la universidad, precisamente por ser básicamente una carrera para profesionales en servicio en su mayoría, y que la universidad busca de la manera de otorgarles un beneficio económico para que ellos puedan continuar con sus estudios o titularse. Nosotros hoy en día tenemos una matrícula de 240 estudiantes activos. Hace un año teníamos poco menos de 200 y hoy en día tenemos incluso una lista de espera de más de 50 personas para entrar. Pero claro, con un perfil profesional específico, casi todos profesionales en servicio. ¿En? Servicio. En servicio. Bueno, tenemos algunos sonidos de Mary López de Cordero. Mary López de Cordero es la decana de la Facultad de Educación, en este caso de la Universidad de los Andes, y también habla de ese déficit de estudiantes en la ULA. Debo decir que la Universidad de los Andes tiene un gran déficit de estudiantes en las distintas carreras de educación, con excepción de las menciones mención lenguas modernas y educación física. El resto de las menciones, que son educación inicial, educación ciencias físicos naturales, educación matemática, educación básica integral, todas están en crisis. El déficit es grande, muy grande. Profesor Afonso, ¿cómo se resuelve ese déficit? ¿Cómo se revierte esta tendencia que al menos tienen en la Universidad Católica? Sí, fíjense, cuando estaba hablando el profesor Salas del número, nosotros tenemos la modalidad Preslier y claro, en profesionalización allí tenemos estudiantes. El detalle está en que nosotros tenemos 8 menciones. Yo estoy hablando de física, matemática, estoy hablando de ciencias sociales, estoy hablando de biología y química, en el cual el déficit es lo que está indicando la decana también, que ha tenido la misma repercusión. Y eso no escapa de las universidades públicas que tienen esa misma oferta en esas menciones. Hay un desafío importante y nosotros en la Escuela de Educación, la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un 30% de descuento institucional en lo que es la carrera de la Escuela de Educación. Y hay ayuda de cooperación económica y hay lo que es el financiamiento de organizaciones, lo que llamamos padrinos, ¿no? Sí. Que apadrinan estudiantes, y hay colegios en los cuales nosotros tenemos más de 40 colegios en alianza que están ayudando a financiar, pero son profesionales que ya están en ejercicio, que vienen de otras carreras y están tomando la licenciatura. Pero yo estoy hablando desde la generación de relevo, estoy hablando de estudiantes de 17, 18, 20 años que no ven a la carrera de educación como un atractivo, como una carrera en la que puedan desempeñarse por el tema salarial. Eso le pregunto a ambos. Comienzo por usted, profesor Afonso. Por ingenuo que pueda parecer, ¿por qué no está siendo sexy la carrera de educación? ¿Por qué el desinterés? Bueno, por la mala propaganda que tenemos en cuanto a lo que es la contrato social, el valor de la profesión docente. Bueno, en la UNESCO, la cumbre mundial lo remiten, ¿sí? Que hay una necesidad urgente en cuanto a que los gobiernos asignen un mínimo de 20% de los presupuestos nacionales, un 6% del PIB, y que haya realmente un respeto por la experiencia profesional en currículo, en pedagogía, que haya una protección de la libertad académica, de los derechos sindicales, que haya un acompañamiento al docente, esa relación docente-estudiante como patrimonio, ¿verdad?, allí de la humanidad, ese contexto en lo que corresponde ahí a
ayudar al docente y que tenga una autonomía profesional en ese contexto. Doctor Salas, parece que está conforme con el número de los 240 estudiantes. Incluso hay 50 ya anotados para el próximo grupo. Pero podrían ser muchos más. ¿Por qué no son? ¿Por qué no son más? Claro, ¿Por qué no estamos hablando de miles? No conforme. A Tenemos un número que se ha ido incrementando precisamente por la universidad presentar este compromiso también con el sistema educativo venezolano, ¿no? Y a medida que los recursos lo van permitiendo, nosotros vamos generando mayor ingreso. Okay. Tenemos una población variada, vamos desde 18 años hasta más de 60 años. También tenemos jóvenes estudiando con nosotros. Claro, hoy en día es muy difícil convencer al joven que va a ser generación de relevo a estudiar educación precisamente ¿por qué? Por el panorama socioeconómico que tienen ellos dentro de esta profesión, ¿sí? Evidentemente, no solamente eso, también los programas de formación que tenemos. Si nosotros revisamos las universidades que tienen tantas especialidades como esa, evidentemente, especialidades que son tan necesarias tienen menos personas interesadas, física, biología, todo el área de las ciencias duras es mucho más difícil. ¿Dónde tenemos más estudiantes? En educación inicial, educación integral. Entonces nosotros tenemos un programa que tiene mucha demanda porque a nivel de pregrado no lo tienen otras universidades, que es el programa de gerencia educativa. Lo conseguimos en posgrado, más no en pregrado, y somos la única universidad que tiene este programa. Pero precisamente esos diseños curriculares actualizados también es lo que necesitamos para poder atraer a esos estudiantes a formar parte de estos diseños curriculares. Porque un estudiante que venga a estudiar, por ejemplo, una de las asignaturas que puede formar parte de cualquier diseño fue informática educativa. Vamos a trabajar sobre herramientas de ofimática, por Dios. O sea, tenemos que tener el personal capacitado para y ofrecer esa actualización permanente. ¿Y qué pasa? Los docentes se están yendo. Y entonces no tenemos generación de relevo porque cada día estamos egresando menos docentes en las universidades. En universidades que egresaban 50, 100 docentes por acto de grado ya están egresando 10. Wow. Sí. Vamos a escuchar también a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes hablando sobre este tema. Debo decir que más allá de lo que desde las instancias gubernamentales se pretende decir, endilgando la responsabilidad a las casas de estudio universitaria, hay muchísimas razones por las cuales los jóvenes no quieren estudiar la educación. Entre ellas, por supuesto, el bajo reconocimiento social y material de la educación hoy día y, por supuesto, los bajos salarios que tienen muchísimo que ver entre las razones. Los jóvenes afirman que no tiene sentido hacer una carrera que no les va a permitir desarrollar más adelante una vida digna. Doctor Salas, desde la escuela, en este caso de la Universidad Metropolitana, ¿se están motivando a los estudiantes de alguna manera para hacer un poco más atractiva la carrera? ¿Cuán creativos se pueden poner? Bueno, nosotros tenemos unos programas que constantemente están en revisión curricular. Nuestra última revisión fue en el año 2023, hace solo 2 años, y ya veníamos con más de 7 actualizaciones de nuestro programa, de nuestros diseños curriculares, y evidentemente estamos constantemente analizando y viendo qué cambios podemos hacer. Sin embargo, uno de los elementos importantes es aquel componente emprendedor que desarrollamos en la Universidad Metropolitana. En nuestro programa de formación le damos mucha importancia al emprendimiento y a formar a ese estudiante con esas competencias para emprender, evidentemente necesarias para poder enfrentarte a la realidad que tenemos en esta sociedad, ¿no? No solamente acostumbrarme a ser el docente de aula y esperar un 15 y un último, sino de qué maneras yo también puedo generar otras estrategias de acción que me permitan a mí desarrollar mi profesión docente en diferentes ámbitos y poder más o menos equilibrar la situación. Y lamentablemente, o sea, que todos quisiéramos ser docentes bien remunerados, todos quisiéramos tener universidades en donde los presupuestos no sean reconducidos, donde podamos invertir en infraestructura, invertir también en capacitación permanente, pero evidentemente nuestro sistema es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? A través de alianzas también, a través de alianzas con instituciones educativas, con fundaciones, con organizaciones también de formación, no evidentemente de educación formal, sino permitirle a nuestros estudiantes, aparte de formarse en nuestra universidad, también obtener capacitaciones en áreas específicas fuera. Y además, un elemento importante que tenemos nosotros es que le brindamos al estudiante la posibilidad de tener certificaciones intermedias en cualquier área de conocimiento que formen parte de la universidad. Un estudiante puede egresar en educación inicial, pero tener una certificación intermedia en emprendimiento, en ingeniería, en administración, en diferentes áreas que le permitan tener herramientas
y competencias para adquirir un perfil diferenciador que le permita ser más competitivo allá afuera. Claro. Es la voz del doctor Julio Salas, doctor en educación y postdoctor en filosofía y ciencias de la educación. Es director de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana. Y tenemos vía telefónica al Celsa Afonso, es directora encargada de la Escuela de Educación de la Universidad Católica, educador, especialista en proyectos educativos comunitarios. Profesor Afonso, ¿coinciden ustedes en algunas cifras, en algunas estimaciones que hablan de un déficit de maestros en el país, de profesores en el país de entre 200 a 250 mil docentes? ¿O creen, como dice el ministerio, que no hay tal déficit, que no existe? Fíjate, no hay cifras oficiales del sector educativo desde el 2017. O sea, cuando el Ministerio de Educación presentó su memoria y cuenta, 2015, tampoco habían datos vinculados con ese censo que el que yo recuerdo es del 2011, ¿sí? Entonces, ¿de qué dependemos? De las investigaciones de organizaciones no gubernamentales, de universidades como la nuestra, que ha tenido que recurrir a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística del 2021, y así con esas estimaciones, esos cálculos, con la tasa que tienen de migración, han ido haciendo estimaciones con el trabajo que ha hecho la encuesta de condiciones de vida en COVID en el 2024, aproximadamente habla de 3.200.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar. Es decir, que el 14% de la población en edad escolar no asiste a clases. Es decir, que nosotros estamos dependiendo es de esas estimaciones, pero no hay datos oficiales. O sea, la comunidad académica y las organizaciones civiles son los que se han convertido en esa principal fuente de información para dar o dimensionar, ¿verdad?, la crisis y proponer algunas soluciones, como estaba hablando también el doctor Salas en cuanto a esas reformas que hemos trabajado en la parte curricular y acreditación de saberes, en todas esas opciones para que el estudiante vea otras oportunidades además del trabajo de aula. La decana de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Mary López de Cordero, nos dice cómo ve la carrera en 5 años. Creo que si no se toman las medidas pertinentes, entre ellas el rescate del reconocimiento social y material que otrora tenía la educación, sería muy difícil motivar a las nobles generaciones para que aspiren a convertirse en profesionales de la docencia en el país. Lo cierto es que así como muchos talentos de diversas áreas científicas del país han buscado mejorar oportunidades para desarrollarse en otras latitudes, en otros países, también los profesionales que egresan de educación en nuestras universidades están haciendo lo mismo. Es decir, están buscando mejores oportunidades de vida en otros países a través de su oferta como docente. Ello evidentemente impacta negativamente en nuestro sistema educativo, pues el déficit de profesores titulados, formados para ello, seguirá creciendo. Doctor Salas, partiendo de lo que se esté haciendo hoy, ¿ve usted posible una recuperación del sistema educativo venezolano en el corto, en el mediano plazo, de acá a 5 años, por ejemplo? Bueno, tenemos fe de que así sea, pero sí es un panorama bastante complejo. Y una de las cosas que también me preocupa, que también tiene que ver con lo que comentaron mis compañeras, es que también tenemos migración de investigadores. O sea, fíjense que los números de producción científica vinculada a educación en nuestro país han disminuido, mientras que esos países en donde hemos tenido mayor migración de docentes, esas producciones investigativas allá han ido creciendo. ¿Por qué? Porque son nuestros investigadores que están haciendo el trabajo fuera de aquí, cuando lo necesitamos. Porque son valorados. Porque son valorados, pero lo necesitamos también acá. Sí, entonces, tristemente, tenemos números que están creciendo afuera gracias a nuestros profesionales en la educación haciendo investigación fuera, pero la investigación acá adentro está disminuyendo. Y es precisamente esos procesos investigativos son los que nos van a permitir a nosotros tener o poder consolidar estrategias que nos permitan también contribuir al sistema educativo venezolano. Y mientras menos investigadores tenemos, más complejo será. Claro, doctor Salas, gracias por acompañarnos en el estudio de la mañana de hoy. Igualmente, profesor Afonso, gracias por compartir estos minutos con nosotros. A ustedes, sí, con un pacto social, todos los actores tenemos que involucrarlos, familias, sociedad y Estado. Eso es lo que quería comentar, para que podamos construir políticas públicas que mejoren nuestro sistema educativo y en la realidad docente.
Claro, es que ese es el final, esa precisamente es la conclusión, porque uno se puede preguntar de quién depende salvar la educación, de qué actores. Bueno, como sociedad yo diría que de todos, pero también las responsabilidades no son las mismas. No es igual de responsable la familia, por ejemplo, que un ejecutivo o que los medios o que los empresarios. Todos sí, pero en distinta medida también. Gracias a nuestros invitados, a Julio Salas, doctor en educación y postdoctor en filosofía y ciencias de la educación, director de la Escuela de Educación de la UNIMED, a Celsa Afonso, directora encargada de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, y a Mary López de Cordero, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Son las 7:33 de la mañana. Vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida con más. Vamos a compartir, aunque sea unos segundos, puede ser de esto de Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.